Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Numeral 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Diario El Universo. ¿Tú consideras que sí hay difamación en el artículo de Emilio Palacio? Mira, la difamación es que si yo digo a Juan es un ladrón y no doy prueba, es difamación. Pero, o sea, a menos que yo pueda decir, mira, yo tengo aquí un testimonio, una cosa de policía, un documento, algo. Pero Emilio Palacio dice tener esas pruebas. ¿Pero dónde están? ¿No han sido publicadas? Porque no se le dejó, dice... Ay, por favor, eso no se publica 4 meses después. Eso se publica ese rato. Era la noticia. Mira, si se le permite decir que el presidente ha mandado disparar sobre un hospital, pero ese rato hubiera podido publicar lo que quería. Si a todas luces él era el jefe del servicio de la sección de opinión, nadie estaba encima de él, o sea, él era el jefe. Eric Samson, periodista francés afincado en el Ecuador, representante de Reporteros Sin Fronteras, corresponsal de Radio Francia Internacional, expresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en el Ecuador. Como periodista independiente maneja una posición crítica al gobierno, sin embargo de lo cual está consciente de todos los excesos cometidos por el exdirector de opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio. El periodista Eric Samson sabe que el 6 de febrero, Diario El Universo permitió que se cometa un exceso contra la integridad de una persona al haber autorizado la publicación del artículo No a las mentiras, escrito que le valió al periodista Palacio y al diario un juicio penal por injurias. Hay una gran diferencia entre opinar que un presidente es bueno o malo, que una película es buena o mala, que una receta de cocina es buena o mala, y acusar al presidente de haber mandado disparar sobre un hospital. Y eso se tiene que comprobar. Y a mí me extraña realmente que en un diario como El Universo haya sido nombrado jefe de la sección de opinión alguien que no sabe la diferencia entre lo que es opinar y lo que es difamar, y que sigue sin saberlo. Injuria, difamación, calumnia, ofensa, lo que es rechazado por los tratados internacionales y la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 11 defiende y protege la honra y la dignidad de las personas. Se lee textualmente: toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad. Y ciertamente el artículo de Emilio Palacio, No a las mentiras, vulneró la honra y la dignidad del presidente del Ecuador. Hay una aseveración en cuanto a la orden de disparar a mansalva al hospital. Y esto no es una opinión, es una aseveración que está dentro de tu columna de opinión. Y es ahí donde se encuentra la complicación. ¿Cómo es que aseveras algo así? ¿Tienes forma de comprobarlo? Discúlpame, el problema no está allí, ¿ah? Ese no es la complicación. El periodista Palacio ha tenido siempre plena libertad para ejercer su profesión y su derecho para opinar nunca ha sido vulnerado. Lo que ocurre es que ahora ya no fue opinión. Y en este caso me parece que es claro que más allá de haber utilizado verbos en término potencial, más allá de haber utilizado algunas figuras literarias que son usuales en este tipo de artículos, lo que se está queriendo decir es efectivamente, y creo que se lo dice, que el presidente de la República o alguien ha pedido al presidente de la República, yo creo que en este caso personalmente, ha ordenado disparar a un hospital lleno de gente inocente. Eso es una cosa bastante grave que está rematada por la acusación posterior de que esto podría ser considerado un crimen de lesa humanidad. Hernán Reyes, escritor, catedrático universitario, periodista, realizó su propio análisis al artículo No a las mentiras de Emilio Palacio y concluyó que el mismo es injurioso. Resulta que el periodista Palacio acusó al presidente del Ecuador, Rafael Correa, de asesinato y hasta de genocidio, al escribir que el dictador deberá recordar por último, y esto es muy importante,
que con el indulto en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben. Quedó demostrado que en más de 200 artículos editoriales centrales del Universo, editoriales de sus propias personas que escriben y noticias de prensa, hay escritos injuriosos. Es decir, se demostró que sistemáticamente se ha venido atacando e injuriando y atentando contra la dignidad de una persona. Allen Berbera, doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de la República, defensor del presidente del Ecuador, Rafael Correa. En unas cuantas líneas, acusaron a su defendido de asesinato y genocidio sin presentar prueba alguna, y todo a nombre de una supuesta libertad de expresión. Porque hace falta solo saber leer y escribir para determinar que en el artículo no a las mentiras existe injuria calumniosa y para determinar, después de que todo este tiempo Diario El Universo ha expuesto de manera infame las noticias y las infamias que ha querido, es más que nunca autor coadyuvante de este delito. El delito por el que se le acusa. Lesa humanidad, conmoción, crímenes de lesa humanidad. La idea del genocidio no parece ser un tema aislado y más bien en Ecuador parece ser el objetivo final de la oposición. Tras la acusación del periodista Palacio y Diario El Universo, grupos políticos tomaron la posta y actuaron. El movimiento Pachacutic empujó la judicialización del tema. El jefe del bloque parlamentario presentó en la Fiscalía una demanda penal por genocidio contra el presidente Correa. Es el mismo político que dentro de su desesperación por sacar a como dé lugar al presidente del Ecuador, en las primeras horas de la mañana del 30 de septiembre, mucho antes de efectivarse el plan orquestado del golpe de Estado, pidió la renuncia del presidente del Ecuador. Cleber Jiménez activaba así una de las alternativas que se habían barajado horas antes del 30 de septiembre. Curiosamente, era el mismo discurso que lo exhibe ahora, a pesar de que cuando pedía la renuncia del presidente, aún no se presentaba la violencia extrema de la que fueron capaces de recurrir a fin de sacar a Rafael Correa de la presidencia. Lo mismo que lo dice 10 meses después en la Fiscalía. Lo que estábamos pidiendo al presidente de la República por el bien del país, para que todo vuelva a la calma y se tranquilice, era simplemente la renuncia. Semanas después hizo lo mismo en la Organización de Estados Americanos, OEA, hacia donde acudió para demandar a Correa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no es gratuito que el presidente del Ecuador se lo quiera vincular con casos de genocidio. En la Asamblea, donde la misma tarde de la intentona golpista del 30 de septiembre, los partidos de oposición planteaban una curiosa amnistía a los asesinos y agresores de ecuatorianos, 10 meses después habrían analizado denunciar al presidente del Ecuador ante los tribunales internacionales. Un legislador de oposición así lo reconoció semanas después. En la Asamblea se estaba cocinando un posible golpe de Estado. Esa es la razón de mi voto. ¿Dirigido por quién y por Dirigido por la oposición. El objetivo era sacarlo a Cordero para enjuiciarle por genocida a Correa y tomarse el poder como se tomaron cuando a Abdalá Bucaram le dijeron que estaba loco. ¿Ese libreto estaba escrito? ¿La oposición quería hacer ese golpe de Estado? Las intenciones y en los corredores de la Asamblea solamente se habla de eso, de cómo terminar con Correa. Y una forma de terminar con Correa era esa. Y lo que al principio era tan solo especulación, se canalizó dentro de los mismos partidos opositores. Ahora, el presidente de Ecuador ha sido extrañamente denunciado ante la Comisión Interamericana, supuestamente por violación a los derechos humanos. Pero ¿quiénes en efecto violaron los derechos humanos el 30 de septiembre? Basta solo con revisar quién ordenó disparar. 10 de la mañana. Disparos en la avenida Patria, centro norte de Quito. 11 horas antes del rescate. 11 de la mañana. Disparos tras el hospital metropolitano. Un menor de edad herido.